¿Sabes qué es lo más injusto que he visto? Ver a una persona brillante quedarse sentada mientras otra, con menos conocimiento, recibe la oportunidad. Durante mucho tiempo pensé que el mundo premiaba únicamente el esfuerzo, hasta que un día entendí algo que cambió mi manera de ver la vida. No basta con tener una buena idea, alguien tiene que entenderla. No basta con sentir algo valioso, alguien tiene que escucharlo. El silencio puede esconder talento, pero nunca lo mostrará, y el mundo no adivina lo que llevas dentro. Si quieres cambiar tu destino, primero debes aprender a darle una voz a tu valor. Quiero que pienses por un momento en algo que probablemente has visto muchas veces. Dos personas llegan con la misma preparación, con el mismo deseo de salir adelante, y en ocasiones incluso una de ellas tiene mucho más conocimiento que la otra. Sin embargo, cuando termina la reunión, cuando concluye la entrevista o cuando acaba la presentación, la oportunidad se la lleva quien supo explicar mejor lo que llevaba dentro. En ese instante muchos dicen, tuvo suerte. Yo no lo llamo suerte, lo llamo preparación para comunicar. Durante muchos años entendí que el esfuerzo era indispensable y lo sigo creyendo. Pero también descubrí que el esfuerzo necesita un vehículo para llegar a los demás. Ese vehículo es la palabra. Puedes tener una idea extraordinaria, pero si permanece atrapada en tu mente, el mundo nunca podrá aprovecharla. El mundo no premia lo que no conoce. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me di cuenta de que no bastaba con tener un mensaje. Había que aprender a transmitirlo. Al principio hablaba pensando que lo importante era decir todo lo que sabía. Después comprendí que lo importante no era demostrar cuánto sabía yo, sino lograr que la otra persona entendiera algo que pudiera transformar su vida. Ese descubrimiento cambió completamente mi manera de comunicar. Muchas personas creen que hablar bien consiste en impresionar con palabras complicadas. No. Hablar bien consiste en hacer fácil aquello que parece difícil. Cuando alguien realmente domina un tema, es capaz de explicarlo con sencillez. La claridad siempre es una muestra de respeto hacia quien escucha. Imagina un médico que conoce perfectamente un tratamiento, pero no logra explicárselo al paciente. Imagina a un maestro que domina una materia, pero ninguno de sus alumnos la comprende. Imagina a un padre que ama profundamente a su hijo, pero nunca encuentra las palabras para demostrarlo. En todos esos casos, el problema no es la falta de conocimiento, sino la incapacidad de convertir ese conocimiento en comprensión. Por eso siempre digo que la comunicación multiplica el valor del talento. El talento por sí solo puede abrir una puerta de vez en cuando, pero la capacidad de expresarlo abre puertas una y otra vez. La gente no puede confiar en aquello que no entiende. Tampoco puede apoyar una idea que nunca fue explicada con claridad. He conocido personas con enormes capacidades que permanecen invisibles porque esperan que alguien descubra su potencial. Esperan que el jefe lo note, que el cliente lo perciba, que la sociedad lo adivine. Pero la vida rara vez funciona así. La vida recompensa a quienes son capaces de mostrar con humildad y claridad el valor que pueden aportar. Eso no significa hablar más fuerte que los demás. Tampoco significa hablar todo el tiempo. Significa hablar cuando corresponde y hacerlo de una manera que construya confianza. Porque las oportunidades no llegan únicamente por lo que sabes hacer. Llegan cuando otra persona puede comprender por qué tú eres la persona indicada para hacerlo. Nunca permitas que tu silencio esconda el talento que tanto esfuerzo te costó construir. Porque una idea que no se comunica es una oportunidad que nunca llega a existir. Existe una confusión muy común que ha limitado a muchísimas personas. Creen que hablar bien significa utilizar palabras elegantes, expresiones complicadas o un vocabulario que pocos entienden. Y por esa razón, muchos se quedan en silencio. Piensan, yo no hablo así, yo no tengo esa preparación, yo no sé expresarme como esas personas. Pero quiero decirte algo que aprendí hace muchos años y que cambió por completo mi manera de comunicarme. Hablar bien no es hablar bonito. Hablar bien es lograr que la otra persona comprenda exactamente lo que quieres decir. He tenido la oportunidad de hablar con empresarios, estudiantes, profesores,
jóvenes y personas que apenas estaban comenzando una nueva etapa de su vida. ¿Y sabes qué descubrí? Que las personas no recuerdan al que usó las palabras más difíciles. Recuerdan al que les hizo entender algo que antes no podían ver. Esa es la verdadera comunicación. Recuerdo una ocasión en la que preparé una conferencia con mucha información. Había leído bastante, había organizado muchos conceptos y pensé que mientras más contenido compartiera, mayor sería el impacto. Al terminar, varias personas se acercaron con una sonrisa, pero una de ellas me dijo algo que nunca olvidé. Entendí algunas partes, pero me perdí en otras. Ese comentario me enseñó una lección enorme. Yo había hablado para demostrar cuánto sabía, no para asegurarme de que el otro aprendiera. Desde ese día cambié mi enfoque. Empecé a preguntarme antes de cada conferencia, ¿cómo puedo explicar esta idea para que hasta un niño pueda comprender su esencia? Porque cuando entiendes verdaderamente un tema, puedes traducirlo a un lenguaje sencillo. Lo complicado puede memorizarse. Lo sencillo requiere comprensión. Piensa en los mejores maestros que has tenido en tu vida. No eran necesariamente los que sabían más. Eran aquellos que tomaban una idea difícil y la convertían en algo tan claro que parecía evidente. Salías del salón pensando, ¿cómo no lo había entendido antes? Ese es el poder de la claridad. Lo mismo ocurre en una empresa. Un líder que llena a su equipo de términos técnicos, pero no logra inspirar una dirección clara, termina generando confusión. En cambio, un líder que explica con sencillez hacia dónde van, qué espera de cada uno y por qué ese trabajo es importante, despierta compromiso. La diferencia no está en las palabras sofisticadas, sino en la capacidad de conectar. También sucede en la familia. ¿Cuántas discusiones nacen porque creemos que el otro entendió lo que jamás dijimos con claridad? A veces decimos mucho, pero comunicamos poco. Hablamos durante horas y al final la otra persona sigue sin saber qué sentimos realmente. La claridad exige humildad. Significa dejar de intentar impresionar para empezar a servir. Significa pensar primero en quien escucha antes que en nuestra necesidad de parecer inteligentes. Porque cuando el ego habla, busca admiración. Cuando la sabiduría habla, busca comprensión. Y quiero dejarte un ejercicio muy práctico. La próxima vez que expliques una idea y la otra persona no la entienda, no repitas exactamente lo mismo con un volumen más alto. Cambia el ejemplo. Cambia la comparación. Busca otra forma de decirlo. Si realmente dominas el tema, encontrarás un nuevo camino para que ese mensaje llegue. Recuerda esto durante toda tu vida. Las palabras más poderosas no son las más difíciles, sino las más claras. Porque cuando la claridad entra en tu manera de hablar, las oportunidades comienzan a entender quién eres. Hay una frase que escucho con frecuencia, es que yo soy tímido. Y cada vez que la escucho me hago la misma pregunta. ¿De verdad eres tímido o simplemente nunca entrenaste la habilidad de hablar? Porque hay una gran diferencia entre una identidad y un hábito. Cuando conviertes una dificultad en tu identidad, dejas de luchar contra ella. Pero cuando entiendes que es una habilidad que todavía no has desarrollado, aparece la posibilidad de cambiar. Quiero contarte algo que aprendí con los años. Nadie nace sintiéndose completamente cómodo frente a un público. Nadie nace sabiendo explicar sus ideas con seguridad. Esa confianza que admiras en algunas personas no apareció una mañana por arte de magia. Se construyó, se practicó, se equivocó muchas veces antes de verse natural. Al comienzo de mi camino también sentía nervios antes de hablar. No porque dudara del mensaje, sino porque pensaba demasiado en mí. Me preguntaba, ¿y si no les gusta? ¿Y si me equivoco? ¿Y si olvido una idea? Con el tiempo entendí que todas esas preguntas tenían algo en común. Estaban enfocadas en mi ego. El día que dejé de preocuparme por cómo me veían y comencé a preocuparme por cuánto podía servir a quien me escuchaba, el miedo empezó a perder fuerza. El miedo tiene una característica muy curiosa. Siempre promete un desastre que casi nunca ocurre. Antes de hablar, imaginas que todos te juzgarán, que notarán cada error, que recordarán cada palabra maldicha. Pero cuando terminas, descubres que la mayoría de las personas estaba demasiado ocupada escuchando el mensaje como para analizar tus imperfecciones. Piensa en un niño cuando aprende a caminar. Se cae una vez, 2 veces,
20 veces. Nadie le dice que deje de intentarlo porque todavía no camina bien. Al contrario, cada caída es celebrada porque significa que está aprendiendo. Entonces, ¿por qué un adulto cree que debe hablar perfectamente desde el primer intento? ¿Quién nos convenció de que equivocarnos al hablar era un fracaso y no parte del aprendizaje? La disciplina cambia completamente esa historia. La disciplina consiste en hacer lo necesario incluso cuando todavía no te sientes preparado. Es levantar la mano para hacer una pregunta aunque la voz tiemble. Es participar en una reunión aunque pienses que tu idea no es perfecta. Es aceptar una presentación aunque preferirías quedarte sentado. Cada pequeña acción le enseña algo nuevo a tu mente, que eres más fuerte que el miedo. He conocido personas que comenzaron hablando apenas unos minutos frente a grupos pequeños. Lo hacían con nervios, mirando el suelo, buscando las palabras. Meses después, los vi dirigir equipos completos, negociar proyectos importantes y dar conferencias con tranquilidad. ¿Qué cambió? No desapareció el miedo por un milagro. Cambió porque dejaron de esperar sentirse seguros para actuar. Actuaron hasta sentirse seguros. Y quiero darte un ejercicio muy sencillo. Todos los días conversa con alguien un poco más de lo habitual. Haz una pregunta adicional. Explica una idea con calma. Lee un párrafo en voz alta. Grábate durante 2 minutos hablando sobre cualquier tema y escúchate sin criticarte, únicamente buscando mejorar un detalle. No intentes corregir 10 cosas al mismo tiempo. Mejora una, mañana otra, pasado mañana otra más. Esa es la verdadera disciplina. Avanzar poco, pero avanzar todos los días. Muchas personas esperan que la confianza llegue para comenzar. La realidad funciona exactamente al revés. Primero comienzas, después aparece la confianza. La disciplina siempre llega antes que la seguridad, porque el miedo te dice que calles, pero la disciplina termina convirtiendo tu voz en una de tus mayores fortalezas. Hay algo que aprendí con el paso de los años y que transformó por completo mi manera de comunicarme. Antes pensaba que el problema estaba en las palabras. Creía que si encontraba un vocabulario más amplio o una forma más elegante de hablar, todo cambiaría. Pero descubrí que las palabras rara vez son el verdadero problema. El verdadero problema suele estar mucho antes de que abras la boca. Está en la manera en que ordenas tus pensamientos. Observa lo que ocurre cuando una persona intenta explicar una idea que todavía no comprende del todo. Empieza una frase, la abandona a la mitad, salta hacia otro tema, regresa al primero, se contradice y termina diciendo, bueno, ya entendiste lo que quiero decir. ¿Y sabes qué ocurre muchas veces? Que el otro no entendió nada, no porque fuera poco inteligente, sino porque recibió un pensamiento que todavía estaba desordenado. La forma en que hablas revela la forma en que piensas. No es una crítica, es un espejo. Si tu mente está llena de ruido, tus palabras también lo estarán. Si tu pensamiento tiene dirección, tus palabras encontrarán el camino. Con el tiempo descubrí un hábito que comenzó a cambiar mi forma de comunicarme. Antes de explicar una idea importante, dejé de preguntarme cómo sonar interesante. Empecé a preguntarme algo mucho más sencillo. ¿Cuál es realmente el mensaje que quiero que esta persona recuerde cuando termine de escucharme? Esa sola pregunta obligaba a mi mente a ordenar lo esencial y a dejar de lado lo innecesario. Eso mismo sucede en la vida diaria. Imagina a un gerente que reúne a su equipo para explicar un proyecto, habla durante 40 minutos, da decenas de instrucciones, cambia varias veces de tema y al final todos salen con dudas diferentes. Ahora imagina a otro líder que dedica 5 minutos a explicar con precisión 3 cosas. Hacia dónde van, cuál es la prioridad y qué espera de cada persona. ¿Quién comunicó mejor? El que habló menos pero pensó con mayor claridad. Por eso insisto tanto en la importancia de escribir. No porque todos deban convertirse en escritores, sino porque escribir obliga a pensar. Cuando colocas una idea sobre el papel, ya no puedes esconderte detrás de frases improvisadas. Descubres dónde falta lógica, dónde sobran palabras y dónde todavía no tienes una respuesta clara. Muchas veces, mientras escribía una conferencia o preparaba una reflexión, me daba cuenta de que el problema no era encontrar mejores palabras, sino comprender mejor la idea que quería compartir.
La escritura se convirtió en una conversación honesta conmigo mismo antes de conversar con los demás. También aprendí que pensar con claridad requiere hacer pausas. Vivimos en una época donde todos quieren responder de inmediato. Alguien hace una pregunta y sentimos la obligación de contestar en segundos. Pero las mejores respuestas casi nunca nacen de la prisa, nacen del silencio. Nacen de unos segundos en los que ordenas tus ideas antes de convertirlas en palabras. No tengas miedo de decir, déjame pensarlo un momento. Esa frase no demuestra debilidad, demuestra respeto por la verdad. Es mejor una respuesta clara después de unos segundos que una respuesta rápida llena de confusión. Quiero proponerte un ejercicio muy práctico. Cada noche toma una libreta y escribe una sola idea que hayas aprendido durante el día. Después intenta resumirla en una frase. Luego, explícasela en voz alta, como si estuvieras hablando con un niño de 10 años. Si puedes hacerlo con sencillez, probablemente ya la entendiste. Si te enredas, no significa que seas incapaz, significa que todavía necesitas pensar un poco más. Recuerda siempre esto. Las palabras solo son el reflejo visible de un trabajo invisible que ocurre dentro de tu mente. Porque cuando ordenas tus pensamientos, tu voz deja de buscar el camino y comienza a mostrarlo a los demás. Hay una paradoja que pocas personas comprenden. Todos quieren aprender a hablar mejor, pero casi nadie dedica tiempo a aprender a escuchar. Y, sin embargo, quien no sabe escuchar jamás, llegará a comunicarse verdaderamente bien. Porque la comunicación no comienza cuando tú hablas. Comienza cuando eres capaz de entender a la persona que tienes enfrente. Durante muchos años observé algo que se repetía constantemente en las conversaciones. La mayoría no escucha para comprender, escucha para responder. Mientras el otro está hablando, ya estamos preparando nuestra siguiente frase. Ya estamos pensando en el consejo que vamos a dar, en la historia que vamos a contar o en la forma de demostrar que también sabemos del tema. Al final, dos personas hablan, pero ninguna se siente realmente escuchada. Con el tiempo entendí que una de las mayores muestras de respeto que puedes darle a alguien no es un gran discurso, sino una atención completa. Cuando una persona siente que la escuchas de verdad, baja sus defensas, comienza a confiar. Y donde aparece la confianza, la comunicación deja de ser una lucha y se convierte en un puente. Recuerdo que preparando diferentes conferencias y conversando con personas de edades y contextos muy distintos, descubrí una lección que jamás olvidé. Muchas veces el mensaje que había preparado cambiaba por completo después de escuchar las preguntas del público. Yo podía llegar con una idea muy clara de lo que quería enseñar, pero al escuchar sus inquietudes comprendía que lo que realmente necesitaban era otra cosa. Fue entonces cuando entendí que un buen comunicador no impone su mensaje. Primero descubre cuál es la necesidad de quien lo escucha. Piensa en un médico que interrumpe al paciente antes de que termine de explicar sus síntomas. Tal vez tenga mucho conocimiento, pero corre el riesgo de equivocarse porque dejó de escuchar demasiado pronto. Ahora piensa en otro médico que primero hace preguntas, observa, escucha con calma y solo después habla. ¿En cuál confiarías más? Seguramente en el segundo. No porque hable más, sino porque escuchó mejor. Lo mismo ocurre en una familia. Muchas discusiones no terminan porque ambas personas están intentando ganar la conversación. Nadie intenta comprender. Un hijo quiere ser escuchado, un padre también. Una pareja desea explicar cómo se siente, pero el otro responde antes de terminar la frase. Así nacen los malentendidos. No por falta de amor, sino por falta de escucha. Escuchar también exige disciplina. Significa guardar silencio cuando tu ego quiere interrumpir. Significa hacer preguntas antes de sacar conclusiones. Significa aceptar que quizá no tienes toda la información. Las personas sabias no tienen prisa por responder. Tienen paciencia para comprender. Hay un ejercicio muy sencillo que puede transformar tus conversaciones. La próxima vez que alguien termine de hablar, no respondas inmediatamente. Haz primero una pregunta. Di, ¿entendí bien que lo que quieres decir es esto? Ese pequeño hábito evita malentendidos y hace que la otra persona se sienta valorada. Además, te obliga a escuchar con verdadera atención y no solo con los oídos. Y aquí hay algo aún más profundo.
Cuando aprendes a escuchar a los demás, también aprendes a escucharte a ti mismo. Descubres tus propias reacciones, tus prejuicios, tus impaciencias. Comprendes que muchas veces el mayor ruido no está fuera, sino dentro de tu propia mente. Y solo cuando ese ruido disminuye, tus palabras empiezan a tener más sentido. Nunca olvides que las personas no solo recuerdan lo que les dijiste, recuerdan cómo las hiciste sentir mientras las escuchabas. Porque quien aprende a escuchar con humildad siempre encuentra las palabras correctas para abrir el corazón de los demás. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Creen que comienzan a comunicar cuando pronuncian la primera palabra, pero eso no es cierto. La comunicación empieza mucho antes. Empieza en el momento en que entras a un lugar. Empieza con la manera en que caminas, con la forma en que saludas, con tu postura, con tu mirada y hasta con el silencio que eres capaz de sostener. Antes de que alguien escuche lo que dices, ya ha comenzado a formarse una impresión sobre ti. No porque las personas sean injustas, sino porque el ser humano siempre ha necesitado interpretar señales para saber si puede confiar o no. Eso ocurre en una entrevista de trabajo, en una reunión, en una negociación, e incluso cuando conoces a alguien por primera vez. Con los años fui comprendiendo que muchas veces el mensaje no perdía fuerza por las palabras que utilizaba, sino por la manera en que las acompañaba. Si hablaba con prisa, el mensaje parecía inseguro. Si evitaba mirar a las personas, daba la impresión de que dudaba de lo que decía. Entonces entendí que la comunicación no sale únicamente de la boca, sale de toda la persona. Piensa en dos personas diciendo exactamente la misma frase. Confío en este proyecto. La primera lo dice mirando al suelo, cruzando los brazos, moviendo los pies con ansiedad y hablando tan rápido que parece querer terminar cuanto antes. La segunda respira con tranquilidad, mantiene contacto visual, permanece firme y habla con calma. Las palabras son idénticas, sin embargo, el impacto es completamente diferente. ¿Qué cambió? La presencia. Y aquí quiero aclarar algo importante. Tener presencia no significa actuar ni fingir una personalidad que no tienes. No significa convertirte en alguien arrogante o dominante. La verdadera presencia nace cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en armonía. Cuando no necesitas demostrar nada, porque estás concentrado en aportar. He visto personas muy sencillas entrar a un salón y captar la atención de todos sin levantar la voz. ¿Sabes por qué? Porque transmitían serenidad. Y la serenidad comunica algo muy poderoso. No necesito convencerte desesperadamente. Solo quiero compartir contigo algo que considero valioso. Esa tranquilidad genera confianza. También he observado lo contrario. Personas con enormes conocimientos que hablan sin hacer una sola pausa, interrumpen constantemente, se mueven con nerviosismo y terminan agotando a quienes las escuchan. No es que les falte inteligencia, les falta aprender que el cuerpo también habla y muchas veces habla más fuerte que las palabras. Hay un ejercicio muy práctico que siempre recomiendo antes de una conversación importante. No pienses únicamente en lo que vas a decir. Respira profundamente durante unos segundos. Relaja los hombros. Levanta la mirada. Sonríe con naturalidad. Cuando tu cuerpo deja de enviar señales de alarma, tu voz también cambia. Hablas con más calma, escuchas mejor y transmites mayor seguridad. Y no olvides el valor del silencio. Hay personas que sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras porque creen que callar es perder el control. Pero ocurre exactamente lo contrario. Una pausa bien utilizada demuestra dominio. Permite que la idea llegue al corazón del otro. Da espacio para pensar. El silencio no es ausencia de comunicación. Muchas veces es la parte más elocuente de ella. Recuerda que las personas no solo escuchan tu mensaje, también leen tu actitud, tu energía y tu coherencia. Cuando esas tres cosas caminan juntas, tus palabras adquieren un peso completamente diferente. Porque antes de convencer con tu voz, necesitas inspirar confianza con tu presencia. Quiero que pienses en algo muy sencillo. ¿Alguna vez has sentido
una emoción muy intensa y cuando intentaste explicarla, solo pudiste decir, no sé cómo describirlo? Seguramente sí, y no significa que esa emoción no existiera. Significa que todavía no tenías las palabras suficientes para darle una forma clara. Ahí comprendemos una verdad muy importante. El vocabulario no sirve únicamente para hablar con los demás. También sirve para entendernos a nosotros mismos. Muchas personas creen que aprender nuevas palabras es un lujo para escritores, abogados o profesores. Yo lo veo de otra manera. Cada palabra nueva que incorporas es una herramienta más para interpretar la vida. No se trata de memorizar términos difíciles para impresionar a nadie. Se trata de ampliar tu capacidad para pensar, para comprender y para comunicar. Con el paso del tiempo descubrí que las personas que más leían no necesariamente eran las que hablaban más, eran muchas veces las que elegían mejor cada palabra. No necesitaban hablar durante una hora para transmitir una idea. Bastaban unos minutos porque habían aprendido a ser precisas. Esa precisión no nació de la improvisación, nació del hábito constante de alimentar su mente. Recuerdo que mientras preparaba diferentes conferencias, había ocasiones en las que encontraba una palabra que expresaba exactamente una idea que llevaba mucho tiempo intentando comunicar. Era como si una pieza faltante encajara por fin en el rompecabezas. En ese momento entendía que no solo había aprendido una palabra nueva, había ampliado mi manera de comprender esa realidad. Por eso nunca dejé de leer. No porque quisiera sonar más inteligente, sino porque quería pensar con mayor profundidad. Piensa en un carpintero. Si solo tiene un martillo, intentará resolver todos los problemas golpeando. Pero un profesional lleva consigo muchas herramientas y sabe cuál utilizar en cada momento. Lo mismo sucede con el lenguaje. Cuanto más amplio es tu vocabulario, más recursos tienes para explicar una idea, resolver un conflicto o expresar un sentimiento sin caer en malentendidos. Esto también transforma las relaciones. Muchas discusiones comienzan porque utilizamos palabras demasiado generales. Decimos estoy mal, cuando en realidad estamos decepcionados, frustrados, preocupados o confundidos. Cada una de esas emociones necesita una respuesta distinta. Cuando aprendemos a nombrarlas con precisión, también aprendemos a manejarlas con mayor inteligencia. Pero quiero hacer una aclaración importante. Ampliar tu vocabulario no significa dejar de hablar con sencillez. Hay personas que utilizan palabras complicadas únicamente para parecer superiores. Eso no es sabiduría. Es inseguridad disfrazada de conocimiento. La verdadera inteligencia consiste en encontrar la palabra exacta y utilizarla solo cuando realmente aporta claridad. Por eso te animo a desarrollar un hábito muy simple. Lee todos los días, aunque sean 10 minutos. Cuando encuentres una palabra que no conocías, no la pases por alto. Búscala, compréndela, escríbela. Después intenta utilizarla en una conversación o en un texto. Poco a poco descubrirás que no solo hablas de manera diferente, también observas el mundo con otros ojos, porque el lenguaje cambia la manera en que interpretamos la realidad. Cuando tienes más palabras, encuentras más matices. Donde antes solo veías un problema, ahora descubres una oportunidad. Donde antes solo había confusión, ahora aparece comprensión, y cuando comprendes mejor, también decides mejor. Nunca subestimes el poder de una palabra bien elegida. Una sola frase puede restaurar una relación, abrir una puerta, inspirar a una persona o cambiar el rumbo de una vida. Porque cada palabra nueva que incorporas no solo enriquece tu lenguaje, expande el mundo desde el cual eres capaz de vivir. Hay una idea que ha frenado a muchas personas durante años. Tal vez también te ha detenido a ti. Es esa voz que dice, si empiezo a hablar diferente, dejaré de ser yo. Parece una idea muy noble porque se presenta como autenticidad, pero en realidad muchas veces es miedo disfrazado de fidelidad a uno mismo. He escuchado personas decir, así hablo yo y si a alguien no le gusta, ese es su problema. Suena firme, pero vale la pena hacerse una pregunta.
¿De verdad estás siendo auténtico o simplemente te estás resistiendo a crecer? Porque hay una diferencia enorme entre aceptar quién eres y negarte a mejorar. Con el paso del tiempo comprendí que aprender una nueva habilidad nunca cambia tu esencia, cambia tus posibilidades. Cuando aprendiste a leer, no dejaste de ser tú. Cuando adquiriste una nueva profesión, no dejaste de ser tú. Cuando desarrollaste disciplina, tampoco dejaste de ser tú. Entonces, ¿por qué habría de ocurrir algo distinto cuando aprendes a comunicarte mejor? Recuerdo que al preparar conferencias o conversar con personas de distintos países y edades, fui entendiendo que cada audiencia necesitaba un lenguaje diferente. Si hablaba con jóvenes, utilizaba ejemplos cercanos a su realidad. Si conversaba con empresarios, buscaba situaciones relacionadas con el liderazgo y el trabajo. Si compartía con familias, hablaba desde experiencias cotidianas. ¿Eso significaba que estaba fingiendo? No. Significaba que estaba respetando a quien tenía delante. El mensaje seguía siendo el mismo, solo cambiaba la manera de construir el puente. Eso es exactamente lo que hace un buen comunicador. No cambia su identidad, cambia la forma de hacer comprensible su mensaje. Piensa en el agua. El agua sigue siendo agua, sin importar si la colocas en un vaso, en una botella o en un río. Cambia el recipiente, pero no cambia su naturaleza. Lo mismo ocurre contigo. Puedes aprender a hablar con mayor claridad, a utilizar mejores ejemplos, a organizar mejor tus ideas y seguir siendo exactamente la misma persona en lo esencial. Muchas veces confundimos espontaneidad con autenticidad. Creemos que decir lo primero que se nos ocurre es ser genuinos. Pero la autenticidad no consiste en hablar sin pensar. La autenticidad consiste en que lo que dices refleje honestamente lo que eres y lo que crees. Y para lograr eso, necesitas desarrollar la capacidad de expresarte con precisión. También he visto el otro extremo. Personas que intentan copiar completamente la manera de hablar de alguien a quien admiran. Cambian su tono, sus expresiones e incluso su personalidad. Eso tampoco funciona. Las personas perciben rápidamente cuando alguien interpreta un personaje. La influencia puede inspirarte, pero jamás debe reemplazar tu propia voz. Por eso siempre recomiendo aprender principios, no imitaciones. Aprende a escuchar mejor. Aprende a estructurar tus ideas. Aprende a hacer pausas. Aprende a elegir palabras más claras. Pero deja que todo eso pase por el filtro de tu propia personalidad. La disciplina desarrolla la habilidad. La autenticidad le da identidad. Y hay algo hermoso que ocurre cuando haces ese trabajo. Poco a poco descubres aspectos de ti mismo que antes permanecían escondidos. Ideas que nunca habías podido explicar. Sentimientos que nunca habías sabido expresar. Sueños que llevaban años esperando una voz. No te conviertes en otra persona. Te conviertes en una versión más completa de quien siempre has sido. No permitas que el miedo a parecer diferente te condene a comunicar menos de lo que realmente llevas dentro. Porque hablar mejor no cambia quién eres. Permite que el mundo conozca con mayor claridad quién siempre has sido. Quiero que por un momento dejes de pensar en las oportunidades de trabajo, en los negocios o en las entrevistas. Pensemos en algo todavía más importante, las personas que amas. Porque puedes aprender a comunicarte muy bien en una sala de juntas y aún así fracasar en la sala de tu casa. Puedes convencer a un cliente y no ser capaz de explicar lo que sientes a quien comparte su vida contigo. Y ese es un precio demasiado alto. Con el tiempo he comprendido que muchas relaciones no terminan por falta de amor, terminan por falta de comunicación. Dos personas pueden quererse profundamente y, sin embargo, vivir como si hablaran idiomas diferentes. No porque sean malas personas, sino porque esperan que el otro adivine aquello que nunca expresaron. Existe una frase que escuchamos con frecuencia: si realmente me quiere, debería saber lo que necesito. Parece romántica, pero es una de las ideas más peligrosas para cualquier relación. Nadie puede leer la mente de otra persona. El amor no reemplaza la comunicación. El cariño no elimina la necesidad de hablar con claridad. Piensa en una pareja.
Uno de los dos llega cansado después de un día difícil. En lugar de decir, hoy necesito un poco de comprensión, guarda silencio. El otro interpreta ese silencio como indiferencia. Responde con distancia. Entonces aparecen el enojo, los malos entendidos y las heridas. Todo comenzó con una necesidad que nunca fue expresada. Lo mismo sucede entre padres e hijos. Muchas veces un padre corrige pensando que está educando, mientras el hijo interpreta que nunca es suficiente. El hijo calla porque teme ser juzgado. El padre calla porque cree que demostrar afecto lo hará parecer débil. Pasan los años y ambos se aman, pero ninguno encuentra las palabras para construir el puente que los acerque. Conversando con muchas personas a lo largo del tiempo, descubrí que quienes lograban fortalecer sus relaciones no eran aquellos que nunca tenían conflictos. Eran quienes habían aprendido a hablar antes de que el resentimiento ocupara el lugar de la conversación. Entendían que un problema pequeño expresado con respeto siempre es más fácil de resolver que un silencio acumulado durante meses. Pero expresar una necesidad requiere valentía. Es mucho más fácil fingir que todo está bien. Es mucho más sencillo esperar que el otro cambie por iniciativa propia. Sin embargo, la madurez comienza cuando eres capaz de decir con serenidad, esto me hizo sentir así. Necesito tu apoyo en este momento. Me gustaría que encontráramos una mejor manera de resolver esto. No son palabras de debilidad, son palabras de responsabilidad. Y quiero decirte algo que considero muy importante. Expresar tus necesidades no significa exigir que el otro haga exactamente lo que quieres. La comunicación no garantiza que siempre recibirás la respuesta que esperas. Lo que sí garantiza es que la otra persona tendrá la oportunidad de comprenderte. Sin esa oportunidad, solo quedan las suposiciones. Y las suposiciones casi siempre construyen historias equivocadas. También debemos aprender a escuchar las necesidades del otro sin sentir que cada comentario es un ataque. Cuando alguien te dice con respeto lo que necesita, te está regalando información muy valiosa. Te está mostrando el camino para fortalecer la relación. Ignorar esa información es como intentar reparar una casa sin querer mirar dónde está la grieta. Las relaciones más fuertes no son aquellas donde nunca existen diferencias. Son aquellas donde las diferencias encuentran un lenguaje para transformarse en comprensión, porque cuando las necesidades dejan de esconderse detrás del silencio, el amor finalmente encuentra las palabras para crecer. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, quiero que vuelvas a la idea con la que comenzamos. Muchas oportunidades no llegan porque el mundo no alcanza a descubrir el valor que llevamos dentro. No porque ese valor no exista, sino porque nunca encontró la forma correcta de expresarse. A veces pensamos que las grandes oportunidades dependen de acontecimientos extraordinarios. Imaginamos que un día aparecerá la persona indicada, el trabajo perfecto o el momento ideal. Pero la vida casi nunca cambia de esa manera. La mayoría de las veces cambia en conversaciones aparentemente comunes, una entrevista de 30 minutos, una llamada telefónica, una reunión inesperada, una conversación con un profesor, una presentación frente a un equipo, un diálogo honesto con alguien que amas. Son momentos breves, pero pueden modificar por completo el rumbo de una vida. Por eso cada palabra cuenta. No porque debas vivir con miedo de equivocarte, sino porque cada palabra bien utilizada tiene la capacidad de construir confianza, abrir puertas y acercarte a personas que de otra manera jamás habrían conocido quién eres realmente. Con el paso del tiempo confirmé una verdad muy sencilla. Las personas no siempre recuerdan todos los detalles de una conversación. Lo que permanece es la sensación que les dejaste. Recuerdan si las hiciste sentir comprendidas, si transmitiste seguridad, si hablaste con respeto, si tus palabras fueron coherentes con tus acciones. Esa impresión permanece mucho más tiempo que cualquier discurso elaborado. También comprendí que las oportunidades no se preparan únicamente el día en que aparecen, se preparan mucho antes. Cada libro que lees fortalece tu manera de pensar. Cada página que escribes organiza tus ideas. Cada conversación en la que escuchas con atención desarrolla tu empatía.
Cada vez que practicas hablar con claridad, estás entrenándote para un momento que todavía no ha llegado, pero que un día llegará. Imagínate a un músico que solo practica cuando tiene un concierto. Nunca alcanzará su mejor nivel. El verdadero crecimiento ocurre en los días en que nadie está mirando. Exactamente igual sucede con la comunicación. No esperes la entrevista importante para aprender a expresarte. No esperes una crisis familiar para aprender a dialogar. No esperes la gran oportunidad para empezar a desarrollar tu voz. Hazlo hoy, en las conversaciones sencillas de todos los días, y quiero proponerte un compromiso muy concreto. A partir de mañana, intenta mejorar solo un 1%. Lee unas páginas más. Aprende una palabra nueva. Escucha sin interrumpir. Explica una idea con mayor claridad. Haz una pausa antes de responder. Parece poco, pero la disciplina tiene una característica extraordinaria. Los pequeños avances diarios terminan produciendo cambios que parecen imposibles. Nunca pienses que ya es tarde para aprender a comunicarte mejor. Mientras tengas una voz, tienes una herramienta para transformar tu vida. Mientras tengas una idea, tienes algo valioso que ofrecer. Mientras tengas la disposición para aprender, siempre habrá una nueva oportunidad esperando encontrarte. Y cuando esa oportunidad llegue, no dependerá únicamente de lo que sabes. También dependerá de tu capacidad para transmitirlo con claridad, humildad y convicción. Recuerda siempre esto: el talento abre algunas puertas, pero la manera en que comunicas tu talento decide cuántas permanecerán abiertas. Porque cada palabra que eliges con sabiduría tiene el poder de acercarte a la vida que durante tanto tiempo has estado esperando. Quiero terminar con una reflexión que espero permanezca contigo mucho después de que salgas de este lugar. La vida no siempre nos pregunta cuánto sabemos. Muchas veces nos pregunta cuánto somos capaces de transmitir. Porque una idea que nunca sale de tu mente no puede cambiar una empresa. Un sentimiento que nunca encuentra palabras no puede fortalecer una relación. Un sueño que nunca es compartido difícilmente encontrará personas dispuestas a caminar contigo. Por eso, a partir de hoy, deja de pensar que aprender a comunicarte es un lujo. Es una responsabilidad. Es una forma de honrar todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido y todo lo que todavía puedes aportar al mundo. No esperes hablar perfecto para empezar a hablar. No esperes sentirte completamente seguro para levantar la mano. No esperes que desaparezca el miedo para expresar lo que llevas dentro. La confianza no llega primero. Primero llega la decisión. Después llega la práctica. Finalmente aparece la confianza. Lee con disciplina. Escribe con honestidad. Escucha con humildad. Habla con intención. Corrige tus errores sin avergonzarte de ellos. Cada conversación será un entrenamiento. Cada palabra será una oportunidad para crecer. Y un día descubrirás que aquello que antes te intimidaba se convirtió en una de tus mayores fortalezas. Nunca olvides que tu voz tiene un propósito. Hay personas que necesitan escuchar una idea que solo tú puedes explicar. Hay oportunidades que solo aparecerán cuando seas capaz de comunicar el valor que llevas dentro. Hay relaciones que pueden sanar con una conversación honesta. Hay puertas que no se abrirán con fuerza, sino con las palabras correctas. Así que cuando termine este encuentro y vuelvas a tu vida cotidiana, no regreses siendo la misma persona que llegó. Regresa con el compromiso de pensar mejor, para hablar mejor, y de hablar mejor, para vivir mejor. Porque el mundo cambia cuando las personas encuentran el valor de darle voz a lo mejor que llevan dentro